Bueno, vamos a analizar ahora el tema de perímetro y área de polígonos. Primero tenemos que entender qué es un perímetro. Un perímetro es el contorno de una figura geométrica, la orilla, para que se entienda. Y allá en la secundaria nos decían que perímetro era la suma de sus lados de cualquier figura geométrica. Si tienes la medida de sus lados en un polígono irregular, la suma de ellos es el perímetro. Si tienes la medida de un lado de un polígono regular, pues como es regular, todos miden lo mismo, pues sumas todos o multiplicas esa medida por el número de lados y obtienes el perímetro. Área es la superficie de una figura geométrica, que significa todo lo de adentro. Si queremos, por ejemplo, a mí me gusta explicar esto en clase. Tenemos el más común, que es un cuadrilátero. Perímetro, pues es la parte que está en negro, las orillas. Esto es un lado, esto es un lado, esto es un lado, esto es un lado. La suma de todos ellos me da el perímetro, o sea, si hago lado, más lado, más lado, más lado. ¿Sí? En el caso de este cuadro, por ejemplo, que midieran lo mismo, aquí no está hecho a escala, de hecho esto parece un rectángulo, pero suponiendo que los cuatro lados miden lo mismo y es un cuadrado, sería lado más lado más lado. O también 4 veces, como es un polígono regular, 4 veces ese lado. El área es la parte de adentro. Como dice la definición, es la superficie de una figura geométrica. Imagínense una rebanada de pan, de esas de la marca del osito. La orilla, café, es el perímetro. Y la parte blanca, pues es el área. Entonces, en una figura geométrica, todo lo que está dentro de esa figura geométrica, toda esa superficie, es área. Y en este caso, el área de un cuadrado, pues es lado por lado. O también L cuadrada. ¿Sí? Entonces, cada figura geométrica tiene la manera de calcular su perímetro y también su área. Dependiendo sea el caso, vamos a resolver ejercicios. Ahorita voy a poner algunos ejemplos muy comunes. Como quiera, les voy a hacer llegar un formulario donde tengan algunos perímetros y algunos áreas de ciertas figuras geométricas. Bueno, vamos con los ejercicios. Entonces ahí está la explicación de área y perímetros, así a grandes rasgos, para que más o menos lo entiendan. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio que me dice calcula el área del perímetro cuya base de un rectángulo. Aquí me faltó poner de un rectángulo cuya base mide 5 centímetros y de altura 3. Entonces vamos a dibujar dicho polígono. Vamos a poner que mide 3 centímetros de me dice que su base mide 5 centímetros y su altura mide 3 centímetros. Entonces me pide que calcule el perímetro. El perímetro en este caso pues es la suma de todos sus lados. Entonces, si este lado mide 5 centímetros, este también mide 5 centímetros. Si este lado mide 3, este también mide 3 centímetros. Entonces, en este caso, perímetro es 5
más 5 más 3 más 3. Por lo tanto el perímetro pues es igual a 16 centímetros. Recuerden que es la parte de la orilla. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces el área de ese rectángulo es base 5, altura 3. El área de ese rectángulo es igual a 3 por 5, 15. Y en este caso son centímetros cuadrados. El área siempre se representa en centímetros cuadrados, digo en unidades cuadradas. En este caso centímetros cuadrados. Bueno, vamos a calcular área y perímetro de un rombo, en el cual me especifican los siguientes datos. Tiene diagonal mayor igual a 7 centímetros y diagonal menor igual a 4 centímetros, y como es un rombo regular, cada lado mide 3 centímetros. Entonces perímetro pues es la suma de sus lados, la cual sería 3 más 3 más 3 más 3, o 3 por 4. Son 4 lados, 3 por 4. Entonces perímetro en este caso es igual a 12 centímetros. El área de un rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Por lo tanto el área pues es igual a la diagonal mayor es de 7 centímetros, en el cual la diagonal mayor es esta, por la diagonal menor, que es esta de aquí, entre 2. El área entonces es igual a 7 por 3, 21, entre 2, pues es igual a 10.5 centímetros cuadrados. Entonces ahí está cómo calcular el área y perímetro de un rombo. Voy a resolver un ejercicio más. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que me dice: de un triángulo isósceles cuya base mide 6 centímetros, la altura 5 centímetros y los lados 10 centímetros, calcula área y perímetro. Entonces primero vamos a empezar por dibujar eso. Me dice que es un isósceles. Recuerden que en un isósceles hay dos lados iguales y uno diferente. Me dice que la base mide 6 centímetros. La base de ese triángulo mide 6 centímetros. La altura mide 5 centímetros. Y sus lados, o sea, los otros lados que son iguales, miden 10 centímetros. Este mide 10 y este mide 10. Entonces, para calcular el perímetro, pues sabemos que es la suma de sus lados, que en este caso sería 10 más 6. Por lo tanto, el perímetro de ese triángulo isósceles pues es 26 centímetros. El área de un triángulo sabemos que es base por altura sobre 2. Por lo tanto, el área es la base por la altura entre 2. Y eso es igual a 6 por 5, 30 entre 2. Entonces el área de ese triángulo isósceles pues es 15 centímetros cuadrados. Entonces, área y perímetro de algunas figuras geométricas que se nos pueden llegar a presentar. Bueno, hasta aquí finalizo esta explicación y continuamos con el siguiente video. Gracias.